Podemos grabar. Listo. Con todos, estimados estudiantes, saludos cordiales del profesor Carlos Giraldo. Vamos a empezar con el primer tema del año, porque la semana pasada fue un introductorio, pues es el primer tema que va a venir dentro ya del avance académico y de las evaluaciones de este bimestre en el curso de geografía. Vamos a hablar el día de hoy ¿de qué? De la ciencia geográfica. De la ciencia geográfica, y vamos a hablar específicamente primero desde lo básico, ¿no? Primero desde la parte básica del curso. ¿Y cuál es la parte básica del curso? Su etimología, su significado etimológico. Muy bien, viene de dos voces griegas que alguna vez has escuchado. La palabra geo, ¿qué cosa significa? A ver, por el chat te leo. ¿Qué significa la palabra geo? Tierra. Tierra, por supuesto, pero tierra como que, el tierra que el suelo, de la tierra para cultivar, o la tierra como planeta. Como planeta. Como planeta, exactamente como planeta. Y la palabra grafos o grafía, ¿qué representa o qué cosa significa? Estudio. Si fuera estudio sería logos, pero no es logos. Descripción. Descripción, representación, exactamente. Entonces, la palabra geografía en sí mismo, ¿qué significa? Significa la representación de la Tierra. Y es que inicialmente la geografía nació con la elaboración de mapas. La elaboración de mapas muy antiguos, de más de 2000 años de antigüedad, mapas que justamente hacen eso, una descripción o representación de algún territorio, algún espacio geográfico, en este caso del mundo helénico, donde surgió este conocimiento, ¿no? En la antigua Grecia antes de Cristo, en esta etapa inicial, que, ojo, en esta etapa inicial la geografía aún no es ciencia, no es ciencia. Es un conjunto de conocimiento que está ahí, un conjunto de conocimiento que está ahí, que está pues mezclado con historia, que está mezclado también con la filosofía y con otras disciplinas, pero aún no es ciencia. Aquí simplemente la geografía es un conocimiento descriptivo, o sea, describir escenarios geográficos de distintas partes del territorio donde el hombre moraba o habitaba. Dentro de esta etapa de la geografía tenemos a dos importantes representantes. Uno es a quién, a Hecate de Mileto, que justamente fue uno de los primeros en hacer elaboración e interpretación de mapas en el mundo griego, en el antiguo mundo griego, en sus obras como en los viajes alrededor de la Tierra, y por esa razón se ganó el título de ser padre de la geografía antigua, para ser pionero hacia esa descripción como tal. Pero también está otro que se ganó también ese título, que es Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes de Cirene, que además es el primero en acuñar el término geografía, es el primero en acuñar el término geografía, y además es también el primero en calcular la circunferencia terrestre. Así es, el primero en calcular la circunferencia de la Tierra. Ahora, ¿de qué manera? Si 200 años antes de Cristo no había pues, satélites, no había computadoras, ni drones, ni nada. ¿Cómo lo hizo? Bueno, vamos a ver un poquito la historia de Eratóstenes, cómo hizo esa gran proeza. Y después después del video, quiero que me hagan comentarios, quiero escuchar comentarios de lo que le llamó más la atención del video. Así que vamos a ver aquí. Antes de todo, quiero confirmar un detalle. Ajá, está con las cámaras prendidas todos. Perfecto, perfecto. Ahora sí, vamos. El tamaño de la Tierra. Fue en Egipto en el año 235 a.C. donde nació una idea genial para medir por primera vez la circunferencia terrestre. Eratóstenes de Cirene, astrónomo, geógrafo y matemático griego, ideó lo siguiente. Sabiendo que el Sol, el día del solsticio de verano de ese año, se encontraba a mediodía en la máxima altura del cielo, era conocido para él que en la ciudad antigua de Siena, hoy conocida como Asuán, ubicada al sur de Alejandría, una columna vertical no proporcionaría sombra al recibir los rayos de luz emitidos por el sol. En esta ciudad se encontraba un pozo profundo,
del cual gracias a que el Sol se encontraba justo ese día directamente arriba, Eratóstenes observó que la luz solar que ingresaba verticalmente en él se reflejaba en el fondo. Eratóstenes razonó que si los rayos solares se prolongaban en esa misma dirección, podrían llegar al centro de la Tierra, así como cualquier otra recta vertical que se proyectara desde otra ciudad, puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del Sol y la vertical de una columna en Alejandría. Encontró que ésta era de 7.2 grados. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta, y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. Hoy, entre los historiadores de las ciencias, hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Una es que Eratóstenes calculó la razón entre las medidas de la sombra proyectada por la columna vertical y la altura de la columna, encontrando que era de 1/8, lo cual usando una tabla de equivalencias con tangente le permitió encontrar el ángulo buscado. La otra teoría es que Eratóstenes utilizó dos instrumentos de la época para su medición, el gnomon y el escafe, que utilizados juntos le permitieron encontrar el valor del ángulo que forma la sombra con la hipotenusa. Luego, con este ángulo, era sencillo deducir el ángulo buscado por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Cualquiera que haya sido el método, lo importante era hallar este ángulo. Si se prolongan las líneas que describen los rayos del Sol que ingresan por el pozo en Siena y la vertical de la columna en Alejandría hasta el centro de la Tierra, el ángulo es el mismo que se forma por los rayos del Sol y la columna en Alejandría, el ángulo medido. Esto se explica si consideramos los rayos del Sol paralelos y la vertical de la columna como una secante. Los ángulos alternos internos son iguales. Eratóstenes llegó entonces a la siguiente conclusión. Conocido el ángulo de 7.2 grados que suspende un arco de 5.000 estadios, distancia que él conocía que había entre Siena y Alejandría, basta con saber que esto equivale a la 50ª parte de la longitud de la circunferencia de la Tierra. Simplemente se divide en 360 grados, que es la medida en grados de la circunferencia terrestre, entre 7.2 grados para llegar a este resultado. La medida calculada por nuestro genio griego es entonces 50 veces 5.000 estadios. Para aquellos que se preguntan a cuánto equivale un estadio, Eratóstenes al parecer usó un estadio cuya medida es de 185 metros aproximadamente. Pero este dato nunca lo sabremos con certeza, y así la exactitud de la medición de Eratóstenes es controvertida hoy. Si multiplicamos 50 veces 5.000 estadios por 185 metros, se obtiene una medida de 46.250 kilómetros en lugar de 40.067 kilómetros, que hoy aceptamos como medida en la línea ecuatorial. Pero si se usa como medida el estadio egipcio o griego, cuyas medidas son menores, el cálculo mejora. Igual, lo que debemos admirar más que la precisión es la tremenda genialidad detrás del razonamiento de Eratóstenes. Ok. Comentarios. A ver, comentarios. ¿Qué es lo que, cómo calculó, cómo logró la proeza Eratóstenes de calcular la circunferencia terrestre 200 años antes de Cristo? ¿Cómo fue su proeza? A ver, te leo. No quiero que me diga los detalles, sino que así en general. ¿Qué métodos aplicó? Aquí en la gráfica, ¿qué estamos viendo? Esta gráfica, este tipo de operaciones creo que te enseñó un profesor aquí que se llama Infanzón, creo. A ver, ¿de qué estamos hablando? La geometría, pues muchacho, la geometría. Esta Heredia, recién me escribo. Y lo demás, tan difícil decir geometría o matemática, ¿no? Calculando los ángulos de las sombras, intentando distancias entre un punto y otro vinculados con los ángulos. Claro, y con mucho ingenio lo logró el señor Eratóstenes de Cirene. Muy bien. Y tenemos también que ya más adelante, en el siglo XIX,
en Alemania, la geografía va a tener ya un carácter más científico, carácter de ciencia. Ya no es simplemente un conocimiento descriptivo y punto, como era la geografía al principio, sino la ciencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? A ver, vamos a ver. Te voy a dar, a ver, para que busques por Google, busca por Google, definición de ciencia, y escribe por el chat. Vamos, todos tienen que escribir. Todos. Todos. Yo veo que Alexis no mueve ni siquiera el mouse, está moviendo la boca como que estuviera masticando, comiendo algo. Muévase, caramba. Muévese. Mueven la mano. Busquen definición de ciencia y pégalo en el chat. Muy bien, ahí está. Primero, Noah. Perfecto, Noah. Tenía que ser mi estimada Noah. Lo máximo. López también. Ato. ¿Qué es ciencia? Aguilar. Bien. Velázquez. Acuña. Correcto. Bien. ¿Qué más? Camani. Muy bien, Camani. Viviana. Huarcayex. Está Huarcaya. Rondón. Vázquez. Gómez, Leonardo. Céspedes. Vamos, más gente, más gente. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Dónde está Vázquez? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Quispe? A ver, Gabriel Ledesma. A ver, concepto de ciencia. Guaira, concepto de ciencia. Bueno, dos mensajes más. Heredia y Pérez. Muy bien. A ver, Machado, concepto de ciencia. Machado, vamos, muévase, hermano. Busque en Google. Ahí está, bien Machado. Listo, como un rayo. Bien. A ver, Diego Chávez. Palomino, vamos, Palomino. ¿A quién falta alguien más? Creo que falta alguien aquí. Quiero ver. Santos, vamos, tu respuesta, Santos, vamos, flaquita, vamos. Concepto de ciencia. Quispe Tenorio está. Aquije, Cuesta. Concepto de ciencia. Busca en Google. Nayeli Durán, vamos. Rondón también está mirando la cámara nomás. Vamos. Ahí está Santos, está muy bien. Guaira está. Palomino respondió. Ah, contestó ya. Ok, ya contestó Rondón, no te había leído. Quispe, muy bien. Listo. Vamos a leer lo que han escrito. Vamos a leer. Uno más digo. Aquije. Ok, gracias, Aquije. Es un sistema organizado que constituye conocimiento a través de preguntas comprobables. Ajá, preguntas comprobables. Y un método estructurado que estudia e interpreta los fenómenos naturales y sociales artificiales. El conocimiento científico se adquiere mediante la observación. Exactamente, muy bien. Claro, lo que pasa es que en la ciencia los conocimientos que se sistematizan, los conocimientos que se organizan, los conocimientos que se toman en cuenta en la ciencia son conocimientos que tienen que ser comprobables, tienen que ser demostrables. ¿Y cómo se demuestra? ¿Cómo se prueba? Pues con evidencias, obviamente. Pero, profe, ¿cómo se prueba un conocimiento? Fácil. Se aplica en método científico. Bueno, no es que sea tan fácil, pero, o sea, tiene una serie de pautas necesarias que tienen que pasar para que este conocimiento o cualquier conocimiento pueda ser considerado como científico. Primero, primera parte de la ciencia. Primer paso del método científico, ¿cuál es?
¿Cuál es? A ver. ¿Qué gesto estoy haciendo yo? A ver. Observar. Observar, correcto, Fabricio. Primero se observa. Se observa un fenómeno determinado. Se observa. Y al observarlo, estimados estudiantes, hacemos preguntas. Si es algo que no tiene respuesta, entonces es una hipótesis, una probable solución, una probable respuesta a ese fenómeno que no tiene explicación. Entonces ahí viene la hipótesis. Ahora, la hipótesis, que es una posible, probable explicación de un fenómeno, para comprobarse debe someterse a la experimentación, es decir, experimentos en laboratorio o en el campo. En cualquiera de los escenarios, va a haber resultados. Los resultados van a arrojar conclusiones que van a confirmar la hipótesis y entonces ese conocimiento va a ser válido, validero, parte del grupo exclusivo de la ciencia, o de lo contrario, la hipótesis va a ser rechazada, porque va a haber información que no va a ser, digamos, no va a ser demostrable del todo. Entonces, ese conocimiento, si no pasa pues el filtro, entonces simplemente no será parte del grupo de conocimiento científico. Va a tener que hacerse más estudios, más investigaciones para ver hasta qué punto se podría entender o comprender. Mientras tanto, no sería parte del conocimiento científico. Así es. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez del famoso Triángulo de las Bermudas? ¿Sí o no? Ok. Sí. ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué han escuchado ustedes del Triángulo de las Bermudas? ¿Qué se dice ese lugar? ¿Qué se dice? Que está maldito, dice. ¿Qué más? Que los aviones pasan y les aparece algo así. ¿No? ¿Qué más? Que los aviones se estrellan. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos. Cuenta y exagera. ¿Qué se habla del Triángulo de las Bermudas? Que hay bestias marinas. Ay, ya. Que los barcos desaparecen. Ya, ok. Ok, vamos a ver. Vamos a las pruebas. Vamos a las pruebas. Aquí está. Bien, el Triángulo de las Bermudas comprende este espacio del Caribe. Miren, por favor, miren con atención. El Triángulo de las Bermudas comprende este espacio. Desde las Islas Bermudas que están aquí, hasta Puerto Rico, por aquí. Después de aquí hasta Cuba. Y de ahí otra vez hacia el Triángulo, hasta las Islas Bermudas. Ahí está. Ok. Observen con cuidado. Pregunto. Aquí islas. ¿Aquí viven o no viven aquí personas? ¿Sí o no? Sí. Claro. Y estas personas aquí viven, de la pesca también. Aquí pescadores. Bien. Primer punto. Estas islas son islas del Caribe, muy turísticas, ¿para qué? Para los cruceros. ¿Sí? Los cruceros, son carísimos, aquí hacen su trabajo. Van a Cuba, a Puerto Rico, a República Dominicana, a Miami, a las Bahamas. Son un montón de cruceros de Caribe. Y además,
hay un montón de aviones, señores, que van ¿a dónde? Hacia Estados Unidos, que pasan por aquí, ida y vuelta. Y pregunto, acá sale noticia todos los días, o por lo menos una vez por semana, o al menos una vez al mes, o ya una vez al año al menos, de que esta área de aquí desaparecen personas, desaparecen barcos, desaparecen aviones. Pregunto, ¿hay información así todos los días, todas las semanas, todos los meses que aquí desaparecen? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedan mudos? A ver, ¿cuándo fue la última vez que desapareció un barco con gente, con avión aquí? ¿Cuándo fue la última vez? A ver. ¿Sí o no? No, pues. No. Porque son inventos, son mentiras, son falsedades. Más falso que promesa de tu ex. Así son. Son falsedades. Más falso que moneda de 10 soles. Sí es falso. Hay personas y medios de información que se encargan de fabricar mentiras para hacerlas pasarlas como verdaderas. Por ejemplo, los canales peruanos, por ejemplo. ¿No? Pero también en Estados Unidos, en Europa, claro que sí. Falso. Aquí no pasa nada, muchachos. No pasa nada ahí. Todos son mentiras. Si ha habido aquí barcos que están naufragados, pues han naufragado como en cualquier océano del mundo que hay barcos, hay naufragios. Fuera de Chancay hay naufragios, en el Callao hay naufragios. Así es. Aquí había una persona que desapareció, sí, pues hace más de 80 años un escuadrón de batallones, un escuadrón de aviones se cayeron aquí del mar, después fueron encontrados los restos, todos los aviones de fondo marino, ¿ya? Porque eran aviones que estaban pues, imperfectos, tenían fallas mecánicas y todo, punto. Y nada más. Todo lo que sale aquí son falsos de los falsos de los falsos. Por eso que ese tipo de información no pasa, no entra como conocimiento científico. Otro más. ¿Ustedes alguna vez han escuchado la hipótesis que la Tierra es hueca? ¿Sí o no? Claro. ¿Han escuchado a esa gente que cree que la Tierra es plana? También, pues. La gente, pues, que se cree en sus propias mentiras, porque se ha demostrado plenamente que esas cosas no son posibles, no existen, no es así. Pero hay gente que las vende como verdades sus propias mentiras, y no es ciencia. Sí. Y la geografía es muy, muy exquisita, muy selectiva para poder recoger información que sea totalmente comprobada y verificada. Tenemos acá. Vamos a ver acá. Eso. En etapa científica que ya surgió en Alemania en el siglo XIX, tenemos aquí a varios representantes. Alexander von Humboldt, un importante físico, no, geógrafo, que estudió la parte física de la naturaleza del espacio geográfico, ¿bien? Muy viajero por el mundo, y Carl Ritter, que es un geógrafo que, más que viajar, se dedicaba a estudiar la razón de ser, el porqué de los distintos elementos, de los distintos comportamientos del ser humano sobre el espacio geográfico. O sea, él estudiaba la geografía humana, el hombre en el espacio geográfico. Vamos a ver un pequeño video justamente de Alexander von Humboldt para el respecto. Vamos a ver. Y ojo, ahora yo quiero comentarios. Quiero comentarios del video, por favor. Bien, Jesús, una consulta. Es la que viene Jesús, pero voy a explicar. Aquellos tienen que no participan ni siquiera en el chat ni en el audio,
simplemente nos vamos a seguir bajando puntaje. 10 de puntos, 10 de participación. Si sigue así, 8. Si ves así, 5, 0, 5. Los que me conocen ya saben que yo a mí no me tiembla la mano en jalar. Ahora sí, vamos a ver el video. Desde niño, aprendió a admirar las bellezas naturales y le gustaba coleccionar insectos, plantas y flores. Alexander von Humboldt fue y sigue siendo gente como tú. Su padre llevaba a pasear a él y a su hermano a los prados alrededor de un lago cerca de Berlín donde transcurrió su infancia. Fue un estudiante cumplido y un científico de amplios conocimientos en una época donde la ciencia era vigilada escrupulosamente por la Iglesia. Humboldt tenía un gran amor por los demás sin distinción de raza o condición económica. Rechazaba la esclavitud y creía firmemente en la igualdad entre todos los seres humanos. Dedicó su vida y su fortaleza a la investigación. Muchos de sus hallazgos los hizo en el continente americano durante la época colonial. Como buen amante de la botánica, creía que era indispensable convertirla en ciencia para utilizar la flora que existía en diversas regiones del mundo con fines alimentarios o medicinales. Es enorme, incalculable, la cantidad de fuerzas que permanecen sin aprovechar en la naturaleza y cuya explotación pudiera proporcionar a miles de seres humanos alimento u ocupación. Después de la muerte de su madre y el triunfo de la Revolución Francesa, Alexander viaja a París para entablar amistad con los grandes científicos de su época. Humboldt, junto con otros científicos, le presentan al rey Carlos III un proyecto para hacer un recorrido por las colonias y recabar información sobre la situación de estas. El objetivo de este viaje era demostrar cómo las fuerzas de la naturaleza influyen en el ambiente geográfico, además de recabar muestras de plantas, animales y fósiles. Primero, desembarcaron en las Islas Canarias y ascendieron al pico del Tenerife. Después, continuaron hasta las costas venezolanas y recorrieron el río Orinoco, donde descubrieron su entronque con el Amazonas. Todos estos descubrimientos permitieron fundamentar el desarrollo de ciencias como la geografía política y la cartografía temática. Junto a sus compañeros científicos, recorrió Cuba, Colombia, Ecuador, Perú y por supuesto México. Durante un año permaneció en México y su visión de nuestro país causó gran impacto por todo el mundo. Siempre brindó el fruto de sus investigaciones para la humanidad sin ningún interés, lo que demuestra con la siguiente frase: he sido más útil por las cosas y los hechos que he proporcionado y por las ideas que he sugerido que por mis propias palabras. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente episodio para que... ¿Qué te llamó la atención de la historia, de la breve historia de Alexander von Humboldt? A ver, ¿los leo o los escucho? Vamos, vamos. A ver, dice aquí Heredia, que viajó por varias partes de Latinoamérica, muy bien. Pasó por Perú, sí, cierto, Fabricio. ¿Qué más, qué más? Vamos, vamos, chicos. Ok, hasta ahorita solamente los únicos que han estado atentos al video y algo me han respondido es Heredia y López. Así que eso lo voy a reportar como a un favor a ustedes. Todos los demás van a tener nota de 0,8. Dice Santos que tuvo interés sobre la botánica. Sí, cierto. Tienes interés sobre la botánica. Ahí está. Se le agrega en la lista para bien a Santos, López y Heredia, nada más. Y mañana van a ver si la van a... Vamos a ver con Jesús. Vamos a ver el tema. No dice. Le apasionaba la naturaleza, la botánica, pese a que no estudiaba,
Sí, en su época estaba complicado hacer ciencia porque en época colonial, pues, en época medio así complicada, ¿no? Donde hacer ciencia era no tan bien vista por la iglesia. ¿Cierto? No va. Muy bien. No va. Eso son todos. Voy a hacer una llamadita. A ver, Ato me escribe. Hizo muchos hallazgos que fueron, sí, hay muchos hallazgos que hicieron en América, en Latinoamérica sobre todo. Bien, Ato. Lucas dice, recorre muchos países, sus investigaciones de botánica, muy bien, correcto. Su conocimiento básicamente de sus investigaciones, estimados estudiantes, nunca se los guardó, siempre los compartió con la humanidad. No era una persona egoísta con sus estudios, como suele ser la mayoría de científicos. Bien, ya reporté a quienes son los que sí participaron. Sí, perdón, profe, perdón. Sí, Chicos, como ya habíamos quedado, porque es una norma de aula, una norma que se va a cumplir, aquellos alumnos que no estén participando van a tener que participar mañana en el presencial, con la oración, con motivar a sus compañeros, qué sé yo, pero algo van a tener que hacer para poder trabajar lo de poder participar. No se preocupe, profe, ya tengo la lista ya. sí, tomando la foto igual. Lo que te mando son los que han participado y están bien. ¿Ya? Lo demás, ya está. Listo. No, yo no voy a recibir más información, ya no. Yo no voy a escribir, yo no voy a recibir más cosas que me escriban para agregar a la lista, no. Muy tarde, pasó su oportunidad, así es. Ahora, la geografía moderna o científica se caracteriza, entre otras cosas, porque es analítica, o sea, profundiza conocimiento, aplicando el método científico, demostrando, buscando demostración de las pruebas, de las evidencias, y es sincrética, porque se tiene que relacionar con otras ciencias para entender, pues, con una mayor dimensión, con una mayor óptica, los distintos hechos o fenómenos geográficos. Por ejemplo, se relaciona mucho con las matemáticas para lo que es el estudio de las dimensiones de la Tierra y la elaboración de sus mapas, al igual como, por ejemplo, con la biología para conocer la biodiversidad del planeta, o con la física, con la química, con la geología, entre otras. Y es una ciencia sistémica, ¿por qué razón? Porque la geografía sistémica se refiere a que todos los elementos vivos y no vivos dentro del espacio geográfico está en conexión, interrelación. Por ejemplo, una roca, que es un ser inerte, un elemento, mejor dicho, abiótico, muchas veces suele ser la morada, la protección, la guarida de insectos o criaturas o formas de vida. Y la forma de vida es otra forma, otra entidad del espacio geográfico. ¿Sí? Entonces hay una interacción ahí
en los elementos no vivos y no vivos, para un ejemplo nada más de interacción sistémica de varios elementos. ¿Bien? Y aquí hay 3 definiciones de lo que es la geografía como tal. 3 definiciones. Ahora, de estas definiciones, tenemos aquí, por ejemplo, la primera, que es una definición bastante descriptiva nada más, la tradicional, que dice que estudia, pues, la superficie de la Tierra, donde hay aire, agua, tierra, y se acabó, ¿no? Y seres vivos. Nada más y punto, cerrado. Más no nos dice, no se explica, no le da un análisis un poco más profundo de lo que es, qué debería ser la geografía. Cosas que sí tiene la definición de la UNESCO, como la definición sistémica, que sí la tiene. Por ejemplo, en la definición de la UNESCO, ustedes notarán que es una ciencia que nos dice específicamente que empieza primero por localizar, después describe o señala características, explica y compara los fenómenos que ocurren en la superficie de la Tierra o en la Tierra, y cómo estos fenómenos y cómo estos elementos influyen de una u otra manera en los seres humanos. Interesante definición de la UNESCO. O la definición sistémica, que es una definición que estudia, la palabra clave aquí es la interrelación que hay entre el hombre y el medio geográfico, o el medio geográfico con el hombre, donde este último, el ser humano, con esta interacción está resolviendo, está satisfaciendo una serie de necesidades. Por ejemplo, cuando se aprovecha de forma sostenible los recursos del espacio geográfico, cuando aprovechamos los territorios para poder desarrollar obras públicas, carreteras, puentes, ciudades, etcétera. Todo eso. Muy bien. Y todo esto del espacio geográfico está organizado en lo que llamamos un geosistema, que tiene 5 elementos, este geosistema, tiene 5 elementos. Tenemos ahí la litosfera, que es la parte continental, rocosa, los suelos de la Tierra. La higrósfera, que tiene que ver con toda la parte líquida de la Tierra, toda la parte de los océanos, mares, ríos y lagos, y también incluye las lluvias. La atmósfera, que es toda la capa gaseosa que tiene el espacio geográfico, gases que hace posible pues, la regulación de la temperatura, protegernos de elementos externos, los gases que también nos permiten la respiración a todos los seres vivos. Y la biosfera, tenemos por ejemplo en la biosfera todos los demás seres vivos que pueblan la Tierra, pero ahí no está el hombre está aparte, la sociosfera. ¿Por qué? Porque la sociosfera viene a ser el único elemento que modifica todo lo demás explicado. Modifica y altera, lamentablemente más para mal que para bien. Entonces, esos son los elementos del geosistema. Aquí va a ser un ejemplo con ustedes cotidiano del geosistema, con cosas así interesantes, pero como se requiere eso la participación de ustedes y ustedes no le dan la gana de participar, pues difícilmente te voy a hacer ese ejemplo, ¿no? Así es, pues, eso lo hemos hecho bien con el otro quinto, que salió muy bien la clase. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos entonces el objeto de estudio de la geografía. Muchos creen que la geografía estudia la Tierra, y la respuesta no es tan precisa, no es tan precisa en realidad, porque la geografía lo que estudia es el área, la región, el territorio de la Tierra donde el hombre vive o se desarrolla. Y eso se llama espacio geográfico. Ese es el espacio geográfico. El espacio-territorio donde el hombre se desarrolla plenamente, se desarrolla, vive, muy bien, habita, puebla. Y que quede claro, no en todos los lugares de la Tierra el hombre tiene capacidad de desarrollarse. Por ejemplo, ningún ser humano ha llegado a alcanzar hasta el núcleo terrestre. Ninguno. ¿Por qué? Por sus elevadísimas temperaturas. Un hombre podría subir a tanto calor del interior de la Tierra. Entonces te preguntarás, entonces, ¿quién estudia esa parte de la Tierra que la geografía no estudia? Pues lo estudia otras ciencias, ¿no? No todas las ciencias dependen directamente de la presencia humana.
La geografía sí depende de la presencia humana para su estudio, pero en cambio otras ciencias no. Por ejemplo, la geología. La geología estudia con instrumentos directos y remotos, no con estudio del Doppler. Así es. La geología se encarga de estudiar la parte más profunda de la Tierra. O, por ejemplo, los planetas. Ningún ser humano ha llegado a habitar ningún planeta o colonizarlo, por ahora. Así que ese estudio de los planetas sigue siendo exclusivo de la astronomía, que es otra ciencia. Entonces, que quede claro, que cuando te pregunten en el examen cuál es el objeto de estudio de la geografía, tú vas a responder qué es qué cosa. Vas a responder que es el espacio geográfico, es decir, toda región del mundo donde el hombre se desarrolla, donde se desenvuelve, donde está presente. Voy a borrar eso acá. Ahí está. Mira muchachos, el espacio geográfico está compuesto por 3 elementos muy importantes. El primero, la litosfera o la corteza terrestre. Este espacio, este territorio, amigas, amigos, tenemos aquí que está a una profundidad tan máxima desde 3,9 kilómetros hasta la superficie de la Tierra, donde el hombre se desarrolla, su transporte, sus actividades económicas, las ciudades, nosotros mismos. Bien, la flora y la fauna que se desarrolla sobre el territorio continental de la litosfera, corteza. Pero máximo hasta 3,9 kilómetros, no más. ¿Por qué? Porque hasta ahí han alcanzado las minas más profundas de la Tierra, porque más profundo hace mucho calor, hay muchos gases tóxicos y pone en peligro la presencia humana. Por eso, más abajo de ese límite de la troposfera, de la litosfera, encarga otras ciencias. Así es. Otro elemento del espacio geográfico es la zona líquida llamada fótica o nerítica, que es la parte líquida de la Tierra hasta máximo 200 metros de profundidad. Te preguntarás, ¿por qué solo hasta 200 metros de profundidad? Porque hasta esa profundidad llega a penetrar o ingresar la luz solar. La luz solar, muchachos. Entonces, cuando el área está más iluminada, por supuesto, favorece al desarrollo de la fotosíntesis por las algas marinas que absorben el CO2 y se alimenta de la energía solar. Y además también tenemos aquí la gran diversidad de especies marinas que es aprovechada por el hombre con la actividad pesquera o la extracción de minerales como el petróleo, del lecho submarino, pero máximo hasta 200 metros de profundidad. Más abajo de eso se encarga el estudio otras ciencias. Muy bien. Y el espacio aéreo ya está conformado por ¿qué? Por la troposfera, que es la parte baja de la atmósfera, donde se encuentra la mayor cantidad de gases que se necesita para la respiración, para el metabolismo, los fenómenos climatológicos que afectan, que influyen en la superficie terrestre y en la superficie líquida, y el vuelo de nuestros aviones hasta un máximo de 10 a 12 kilómetros de altitud. Más allá de esos límites ya intervienen otras ciencias. Esos vienen a ser los 3 elementos y todos ellos del espacio geográfico. Un pequeño resumen de lo que hemos hablado en un pequeño video. ¿Y desde cuándo al ser humano le han importado todas estas cosas? Pues ya desde la propia antigüedad. Pues, por ejemplo, en la antigua Grecia, los estudios relacionados con la geografía proliferaron debido al trabajo y la observación de astrónomos, matemáticos, historiadores y también viajeros, que gracias a la elaboración de mapas y la descripción de diversos lugares hasta ese momento desconocidos, trajeron consigo el desarrollo de la cartografía como disciplina, la cual, por otra parte, tuvo en la obra de Ptolomeo, Cosmografía, uno de sus ejemplos más ilustrativos. Durante gran parte de la Edad Media, en Europa la tradición cristiana optó por rechazar la visión de los clásicos griegos, dejando de lado el conocimiento racional, que fue sustituido por la autoridad de las Sagradas Escrituras. No fue hasta ya entrada la Baja Edad Media, es decir, los siglos XIV y XV, cuando se retomaron de nuevo los conocimientos clásicos.
entre otras cosas, por el redescubrimiento y la traducción al latín de la obra de Ptolomeo, que fue conservada y transmitida por el mundo musulmán gracias a la elaboración de los primeros mapamundis y sobre todo por la necesidad de abrir nuevos espacios para la navegación y por extensión el comercio. Esta disciplina en la Edad Moderna destacó por la continuación de la tradición ptolemaica de elaboración de mapas, siendo su principal figura Gerardus Mercator, autor en 1595 de un mapamundi que revolucionó la concepción que hasta entonces se tenía de la representación de la Tierra, ya que integraba por primera vez todos los territorios terrestres descubiertos hasta entonces, incluido ya el continente americano. Sin embargo, el paso de gigante se dio en el siglo XIX, cuando los polímatas alemanes Alexander von Humboldt y Karl Ritter sentaron las bases de la ciencia geográfica moderna al establecer como objetos de estudio la interrelación y la explicación de todos los fenómenos geográficos de forma globalizadora, algo que elevó a la geografía al grado de ciencia, incorporándose de esta forma a los estudios universitarios, donde se desarrolló, diversificó y especializó al calor de los numerosos avances científico-técnicos que se han venido sucediendo hasta la actualidad. Dicho esto, a pesar de la diversidad de enfoques que existen en la actualidad sobre esta ciencia, todos ellos han girado y giran en torno al espacio como objeto de estudio de la geografía. Por lo tanto, podría decirse que la geografía puede ser considerada como una ciencia del espacio. Un concepto, el de espacio, que ha sido visto y es visto también de diferentes formas, ya sea como escenario de los fenómenos físicos y humanos, como lugar en el que se dan las relaciones entre el ser humano y el medio, como región o fragmento de la superficie terrestre dotado de rasgos uniformes y comunes que lo singularizan, o como producto social o resultado del conjunto de actividades humanas. Sea como fuere, el espacio geográfico, en cualquiera de los casos, tiene una serie de rasgos comunes y son los siguientes. Es localizable, pues todos los puntos del espacio pueden localizarse en la superficie terrestre con sus coordenadas geográficas. Es representable, pues el espacio puede cartografiarse o representarse mediante mapas. Es diferenciado, pues cada espacio de la Tierra es único, pero puede organizarse en conjuntos homogéneos, como por ejemplo lugares que tengan el mismo clima o vegetación. Se constituye por las relaciones que se establecen entre los elementos del medio físico y las sociedades humanas, pues el medio natural puede a veces proporcionar recursos y favorecer la presencia humana, o lo contrario, puede poner obstáculos e impedirla. Es cambiante y está en constante evolución, pues las relaciones entre el ser humano y el medio han variado según las épocas y los diferentes niveles de desarrollo tecnológico. Y por último, puede describirse, analizarse, explicarse e interpretarse usando diferentes escalas, como por ejemplo la local, la regional o la mundial, las cuales son interdependientes unas de otras, ya que por ejemplo los fenómenos locales o regionales se ven afectados por los mundiales y viceversa. Bien, ahí está. Un video resumen de lo que hemos hablado hace unos instantes. Aquí tenemos dos conceptos. Uno es el hecho geográfico y uno es el fenómeno geográfico. Evidentemente, al leerlos vas a encontrar diferencias. ¿Sí? Ya no sé si preguntarte, porque tú no respondes nada. Mejor no te pregunto, para no pasar otra vez igual. El salón frío sin respuesta de nadie de ustedes, ¿no? Mejor no pregunto nada a ustedes. Vamos a ver. Tenemos aquí que el hecho geográfico, básicamente, ¿qué viene a ser? Todos aquellos elementos constantes, permanentes, que están en el espacio geográfico. Por ejemplo, un cerro. Cerro donde está aquí el Agustino, en el Rimas, el Pueblo del Gancho, Coma. Cerros, una playa, un valle, un desierto, son hechos geográficos. Una ciudad también. Son elementos permanentes, constantes de un entorno concreto. En cambio, un fenómeno geográfico es cuando esto se altera. Cuando esto se altera o cuando hay alguna interrupción de algo violento, brusco, inesperado. Por ejemplo, puede ser un terremoto, un maremoto, lluvias torrenciales en lugares que no son comunes, como en Lima, por ejemplo. En Lima sería un fenómeno, ¿no? Porque unas lluvias torrenciales en la selva, sí, pues ahí es normal, pues, ¿no? Ahí es normal, ¿no? Tsunamis, ya hemos dicho, huracanes, tornados, huaicos, o mejor dicho, lluvias, aluviones, avalanchas son fenómenos, son alteraciones, ¿no?
incendios también. Así que tenemos aquí ejemplos de hechos. Volcán, cordilleras, ríos, glaciares, etc. Y los demás, pues tenemos ahí los fenómenos. Los fenómenos. La geografía va a tener, además, entre otras cosas, como toda ciencia, va a tener que filtrar los conocimientos de lo que son verdaderos y lo que son todavía no comprobados. Y tenemos aquí, pues, que toda ciencia tiene métodos científicos que se llaman las leyes o principios. Eso viene a ser las leyes y principios. Y aquí tenemos la siguiente. Por ejemplo, la ley o principio más importante de todas, de la geografía, se llama el principio de localización planteado por Laxey. Este principio, ¿qué nos dice? Nos dice que todo hecho o fenómeno geográfico primero tiene que ser ubicado, localizado. Cuando ocurre un terremoto, un incendio, una contaminación de cualquier elemento, se tiene que ubicar dónde ocurrió este episodio para empezar a estudiarse ese evento, ese hecho o ese fenómeno. O podemos ser más precisos usando los mapas, el GPS, entre otros. Así es. Jesús, una consulta. Jesús, una consulta. Aquí mejor que quedo por acá. Ahora sí, continuamos. El siguiente principio viene por partida doble porque fue planteado por los mismos geógrafos franceses, en este caso Jean Brunes. Hablamos del principio de conexión y de actividad. A ver, explico primero de conexión. El principio de conexión, también llamado relación o asociación, es un principio donde dice que todos los hechos o elementos de la realidad geográfica o del espacio geográfico, todos de una u otra manera están vinculados o relacionados entre sí. Todos están relacionados. Es decir, que es indesligable, como que tal vez momentos del geosistema, como de esa roca con los insectos. Otro ejemplo, por ejemplo, si el mar peruano se calienta, entonces se eleva la temperatura de la ciudad y de la costa, porque ese calor se transfiere al litoral. Ahora, si el mar peruano se enfría, entonces también se bajan las temperaturas de las zonas de la costa peruana, porque también se transfiere ese bajón de temperatura, porque hay una conexión, un vínculo entre ellos. Otro principio es el principio de actividad, donde ellos dicen lo siguiente, que todo esté en constante cambio, nada está estático, todo está en movimiento. Claro, no a corto plazo necesariamente, pero la gran mayoría a largo plazo está en constante movimiento o modificación. Como por ejemplo, de aquí a una cierta cantidad de millones de años, el paisaje que conocemos todos nosotros no, no va a ser igual, va a ser diferente. Al ser diferente, obviamente va a haber un cambio de transformación de elementos que no solamente son seres vivos. Si eso pasa con los elementos que no son seres vivos, obviamente con los seres vivos también va a haber un cambio, una transformación, una evolución. Algunos se extinguirán y otros se adaptarán y evolucionarán. El principio de comparación, planteado por el francés Paul Vidal de Lablache y por el alemán Karl Ritter, en que coincidieron en que si todo hecho fenómeno geográfico tiene que ser comparado. Ahora, ¿por qué sería que comparar? Es cuando tú comparas, vas a comprar zapatillas y comparas zapatillas de diferentes marcas. ¿Por qué las comparas? Porque estás viendo primero calidad de materiales, modelo, precio y otras cosas más. O sea, para que se haga la comparación, porque quizás algunos se parecen en materiales con otros mejor calidad, depende que todos tienen el mismo precio, o representando oferta algunos y otros no, diferencias y semejanzas. En el caso de la geografía, ¿cómo se maneja esto? Dos fenómenos determinados, pues dos terremotos ocurridos en dos lugares del mundo distintos, en distintas épocas, se pueden analizar sus datos. Se analizan sus datos para encontrar, depende que tienen
orígenes comunes. Quizás fueron provocados por las mismas placas tectónicas en lugares distintos del planeta. O puede ser que ambos tienen diferentes tipos de magnitudes, o que ambos compartan o difieran de la cantidad de daños materiales. Así, eso es la importancia de este principio, ¿no? De identificar aquellas semejanzas o diferencias. Y el principio de causalidad. Este principio de causalidad, estimados, fue planteado por el señor Alexander von Humboldt. Y es que el término causa, de causalidad, significa origen. Por ejemplo, tú has escuchado alguna vez la frase que dice, es el origen de mis alegrías o el origen de mis penurias. El origen significa justamente es el punto de partida, ¿no? En el caso de la geografía, los hechos o fenómenos geográficos tienen un punto de origen, un punto de partida. Y explicando ese punto de partida y sus implicancias, podemos entender y proyectar cuáles van a ser las consecuencias que afectarán al hombre o también al espacio geográfico. Así que el principio de causalidad estudia causas, consecuencias. En la geografía también tenemos escuelas. Claro que sí. Tenemos las escuelas geográficas. ¿Qué quiere decir con las escuelas? Que a pesar que los geógrafos pueden coincidir en estudiar pues, el espacio geográfico, bueno, algunos tienen una concepción o una manera diferente de pensar de cómo estudiar el espacio geográfico. Por ejemplo, y ahí están sus diferencias. El ejemplo más claro es de estas dos escuelas. El determinismo geográfico, que es de Alemania, y el posibilismo geográfico, que es la francesa. Aquí tenemos otro ejemplo bien bacán que desarrollar con ustedes, con la participación de ustedes, pero como ustedes no quieren participar, simplemente yo voy a explicar así nomás. Y así que cuando tenga problemas en el examen, ¿qué quiere decir el determinismo geográfico? Por ejemplo, aquí, Slack se plantea de que si un país tiene un territorio, una geografía muy complicada, por ejemplo, tiene poca agua, es más desierto, o es muy montañoso y poco accesible, o tiene mucho calor en selvas tropicales, considerado como el infierno verde, entonces este tipo de países con estas condiciones geográficas, para los alemanes es una adversidad, es una dificultad, lo que va a traer consigo, ¿qué cosa? Va a traer consigo que estos países van a ser condenados a la pobreza, porque sus condiciones geográficas no le va a ayudar, no le va a posibilitar mejorar. Ya, uno pensaría que los alemanes tienen la razón, pero en realidad están totalmente equivocados. Está totalmente equivocados. En realidad no es eso. No es eso. Bien, listo. Posibilismo geográfico. Ya. En el posibilismo geográfico tenemos lo siguiente. Es una escuela que surgió en Francia, en donde Paul Vidal de la Blache sostiene que no importa si un país o una cultura habita un territorio que no tenga muchos recursos que ofrecer. No. Lo que aquí habla de esta escuela es de que el desarrollo de la humanidad o de la sociedad no depende del espacio geográfico en que vive, sino de qué tanto el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, que tiene la capacidad de acomodarse y aprovechar de los recursos que se le pueden proveer y a partir de esos elementos sacarle provecho para alcanzar el desarrollo. Así es, o sea, no se conforma con recibir, sino de transformar, cambiarlo, modificando, adaptándose. Por eso es importante. Es decir, pues, entonces, para el caso, por ejemplo, para la sociedad peruana, sería importante que nosotros en el país, las autoridades tengan un enfoque de posibilista geográfico. ¿Por qué razón? Porque de esa manera podemos ver que podemos sacar el máximo provecho de nuestros elementos de la naturaleza sin ver al territorio peruano como un obstáculo. No es así. Por su extensión, la geografía se divide de esta manera. La geografía general, que se divide
tanto en su rama física, es decir, que va a estudiar la parte sólida, líquida y gaseosa de la Tierra. Eso se refiere a la parte física. Por ejemplo, la parte sólida es la geomorfología, en los orígenes de los relieves, la climatología con la parte gaseosa, con los climas que hay en la atmósfera y que influyen sobre la Tierra, muy bien, y que tiene implicaciones también con el hombre y la naturaleza. Y la hidrografía, que es toda la parte líquida de la Tierra, que está representada en las grandes masas de aguas de los océanos, de los mares, de los ríos, de los lagos, etc. Esa es la parte física. Biogeografía. En la biogeografía es una rama en donde estudia la distribución mundial, la distribución espacial de la flora y la fauna, o sea, cómo las plantas y animales están repartidas por todo el mundo, y cómo se van adaptando a distintos biomas o ecosistemas. Aquí me dice un estudiante que es Fabricio, que tiene una lista buena. Fabricio está en una lista buena. O sea, profesor, los países europeos no tienen tantos recursos, pero son desarrollados. Que ahí los países europeos, ¿qué principios han aplicado? De posibilismo geográfico. Así, a pesar que tienen pocos recursos, aún ellos desarrollan otro tipo de cosas. Generan riquezas a partir de conocimientos. Así es. Y de la creación de tecnologías. Por eso ellos han desarrollado. Porque dejaron de depender de los recursos naturales y empezaron a crear recursos creados por el hombre. Así es. En la biogeografía se puede analizar específicamente estudios de plantas por la fitogeografía o el estudio de los animales en la zoogeografía. En la geografía humana tenemos lo siguiente. Estudia, claro, la acción del hombre en el espacio geográfico, tanto en su aspecto económico, con sus distintas actividades, en su organización del territorio, político, en países, en provincias, regiones, en la geografía social, en el comportamiento del ser humano en el espacio geográfico, tanto en la convivencia, en la cultura de paz, o en la delincuencia, en la violencia, y la parte poblacional, que viene a ser la parte demográfica, que tiene que ver con la cantidad de habitantes que existen en un territorio ocupado por seres humanos, y cómo esto tiene implicancias, o sea, que genere desarrollo o pobreza. ¿Sí? Y también por su extensión tenemos la geografía regional o colología, que estudia lo mismo que lo anterior, o sea, la parte líquida, sólida, gaseosa, la biodiversidad y la acción del hombre, sí, también, pero a nivel más local. O sea, no en un país, no a nivel planetario, sino en un lugar muy local. Por ejemplo, la geografía de Lima, solo de Lima, es una geografía regional. ¿Por qué? Porque tiene relieves, tiene climas, tiene flora, tiene fauna, tiene elementos propios de aquí de Lima y que no, o algunos no se encuentran en otras partes del Perú ni del mundo. Por eso se llama regional. Estudia ya en un territorio más pequeño, más específico, y que eso permite identificar aquellos elementos potenciales que ayudarán a las localidades o a las personas que viven aquí. Y estas son las ciencias auxiliares de la geografía. Por ejemplo, relacionadas con la astronomía, tenemos las cosmogénesis, cosmografía, cosmonáutica y espectrografía. Cada uno tiene un porqué. El origen del universo con la cosmogénesis, génesis origen. La descripción del universo con la cosmografía o la también llamada astronomía. La navegación del universo, cómo se navega con naves, con vehículos, está la cosmonáutica, entre otras. Nos vinculamos con la matemática. Ahí está, pues la geografía se vincula mucho con las matemáticas también, para conocer pues sus líneas geodésicas, sus dimensiones, sus tamaños, para la elaboración de los planos, de los mapas en la cartografía, o la medición de los terrenos, pendientes su inclinación para hacer obras públicas con la topografía. Lo vinculado con la geografía física. Bueno, aquí una lista es bien larga. Ahí tenemos, por ejemplo, la geología, que estudia la composición química de la Tierra y su edad también.
la geoquímica, la geogenia, todos esos son ciencias auxiliares que complementan de datos, de información a cada uno de los elementos de la Tierra que a una geografía falta precisar. Lo que son auxiliares, ayudan a la geografía a tener un mayor entendimiento de cada uno de los elementos del espacio geográfico. Así es. Para la geología hay que saber mucha química y física, es cierto, ¿verdad? Igual que la matemática, y es una carrera muy demandada. Así es, mi estimado Heredia. Y hay más, y más, y más, y más ciencias geográficas. Bueno, ciencias auxiliares, hay una lista de carácter físico, que ojo, eso tiene que estudiarlos, tiene que aprender todo lo de cada uno de ellos, porque también son parte de las evaluaciones. Muy bien. Lo vinculado con la parte biológica, ahí está. Agrozoología, es tema de los pastos naturales, de los seres vivos, la biología, de la fauna, la zoología, de los peces, la ictiología, de las aves, ornitología, de la flora botánica, de los insectos, entomología, etc. Muy bien. Muchachos, vamos a sacar sus libros. Todos saquen su libro, por favor. Y trabajen la dirigida ahora. Vamos a trabajar la dirigida. Después vamos a clavetearlas. ¿Qué pasó, compañero? Sí, están trabajando en la dirigida los chicos. Me envíen un favor, mándenme la foto de... Mándenme la foto de la plática dirigida del quinto secundario. Aquí yo lo tengo acá. Mira, aquí tengo yo. Ya, compañero, a la hora que vayas al colegio, ahí tengo el físico para que te lo lleves. Ya. Bueno, está incompleto. Está incompleto. Pero igual, ¿me puedes mandar la foto de la dirigida nomás, mi estimado Jesús? Para trabajar con los chicos. Mándenme la foto de la dirigida nomás. Chicos, por favor, alguien, estoy ahorita en la sala y no tengo el libro. Alguien, por favor, que le tome la dirigida y que me diga al profe. Yo, profesor, puedo mandarlo. Ya, bacán. Muy bien, compañero. Mándalo, por favor. Pero no tiene mi número. Mándalo al tutor y el tutor me lo manda a mí. ¿Qué, profesor? Gracias. Voy a apagar mi cámara para tomar fotos. Claro, claro, sí, sí, sí.
¿Por dónde lo mando? La foto. Mándala al tutor y el tutor me la pasa a mí. Es que no tenga el número de profesor Jesús. En el grupo no lo puedes subir, en el grupo. No en el grupo, al grupo. No está habilitado el chat de grupo. Ay, ay, ay. ¿Y no lo puedes subir por acá, por el Zoom, por el chat? Pero ¿cómo? No. Habilita el grupo para que mande el chat por ahí, Jesús. Lo Más que fácil. pasa que la administradora es Amelia Santibáñez, porque ella es la encargada de todo. ¿No hay un libro por ahí en la central ahí que Ya, pueda tomarle espera, ya foto? voy a bajar al primer piso. Sí, por favor. Gracias. Igual Fabricio, gracias. Tú te vas a buscar la manera por ahí. Miraldo, me dice Amelia que te ha hecho llegar en tus propias manos el material físico. Es el nivel 3. Micro, te apagado tu micro, compañero. Sí, le encontré. Me voy a entregar todo al revés ella, todo compaginó al revés. Yo lo encontré ya. Listo. Gracias. La pregunta 1, muchachos. Dice ahí. Relacione correctamente los enfoques geográficos del siglo XX con sus respectivas características. Ya, aquí básicamente son concepciones geográficas bastante complejas. Por ejemplo, la cuantitativa, la radical, la de percepción y la geografía sistémica. Vamos por la que conocemos. La que conocemos es la que tiene que ver con, dice, estudia las actitudes, percepciones, no, eso no es. De desigualdades tampoco. Estudia una unidad dinámica entre entidades bióticas, claro. La sistémica tiene que ver con la 4A. Después aquí he leído algo que habla de la cuantitativa, que es la parte del objeto de estudio de la geografía. Sería aquí 1C.
1C. La geografía radical tiene que ver con el estudio de la pobreza. No, 1B, 2C. 1B y 2C. Así que la clave de la pregunta 1 es la clave C de Cachimbo. El estudio relacionado formado de los relieves de las fuerzas endógenas, eso, cuando dice las fuerzas endógenas, es de las fuerzas del interior de la Tierra. Así que ahí hablamos con la geología del interior de la Tierra, geología. A mediados del siglo XIX, la geografía alemana, ya, estos, y los franceses, por otro lado, tuvieron aquí a Paul Vidal de la Blache. Así es, la número 3 era la clave A. Muy bien. Porque al final dice, y los franceses tienen como representante a Vidal de la Blache. Dicen a cuarto, luego del fallo de la Corte de la Haya en el año 2014, el Estado peruano movilizó a sus especialistas para realizar mediciones de nueva frontera marítima. Para hacer sus nuevas mediciones se ha aplicado aquí la geografía matemática, es decir, la geodesia y la cartografía. Por lo tanto, aquí es la clave dedo. Afirmaciones correctas de la geografía. No surgió en Francia, surgió en Grecia. Actualmente es una descriptiva, no es sistémica. Tiene más de 4.000 en existencia. Más de 2.000 años, 4.000 demasiado. Así que la respuesta es, ¿son afirmaciones correctas? Ninguna es correcta, ninguna. Ah, quedó la respuesta de la domiciliaria. Ah, quedó la respuesta de la domiciliaria. ¿Ya qué importa? La dirigida, 1. Página 243. Aquí en la 1 de la 243. Estudia la distribución determinada de especie de plantas. Si es la ubicación, distribución de una determinada planta en una región, es localización. Clave C. La segunda. El territorio, el tema del desempleo en el Perú es un tema asociado con ¿qué? Igual como el efecto migratorio, con la parte de la geografía social. Clave dedo. Toda ciencia debe tener un objeto de estudio, como en el caso de la biología, en los seres vivos, como la física, es búsqueda de leyes generales universales que rigen los procesos del universo. En el caso de la geografía, su objeto de estudio es el espacio geográfico. Clave Anita. En el número 4 nos habla de la extensión del mar peruano y dónde está ubicado en el Pacífico Sur. Entonces, eso viene a ser el principio de la extensión, que es la localización. Clave C. El principio que afirma que todos los elementos del espacio geográfico están íntimamente relacionados entre sí y además están en constante evolución. Este principio fue planteado por quién? Este principio es el principio de actividad y dinamismo. ¿Quién planteó el principio de actividad y dinamismo, chicos? ¿Quién lo planteó? ¿Hay respuestas? ¿Paul de la Blache? No, no. De la vida de Ah, Jean Bruns. Jean Bruns. Jean Brunes, su paisano francés. Jean Brunes. Así es. Sobre la característica de la geografía durante la Edad Media. Continúa la tradición descriptiva. En la Edad Media sigue siendo descriptiva la geografía. No ha evolucionado tanto en realidad. Hubo un retraso de las ciencias en la época medieval. Inicia un declive en el mundo occidental. Sí, ese declive de conocimiento, del oscurantismo. En el mundo árabe, más bien las cosas van por otro lado, van avanzando, porque no tienen nada de relación con el mundo cristiano occidental europeo. Así que la correcta es cierta también. Tiene como representante a Marco Polo, Enrique, sí, son importantes personajes que aportaron en algo, en lo poco que se pudo en la geografía en la época medieval. Pero me pide las incorrectas, y ninguna es incorrecta. Así que la clave sería dedo. Periodo de la historia universal occidental donde el conocimiento geográfico se caracteriza por los grandes descubrimientos impulsados por los europeos en la búsqueda de nuevas rutas comerciales, que también el inicio de la cartografía. Eso ya en edad moderna, muchachos. Claro, con la caída de Constantinopla, los navegantes dieron
que buscar nuevas rutas para llegar a las Indias, e incluso a la Edad Moderna, según algunos historiadores. Muy bien. Y con el descubrimiento de América, la circunnavegación y otras cosas más. Es todo espacio o paisaje artificial, es decir, naturaleza alterada o transformada por acción del hombre. Si es alterada, si es por el hombre se llama ecúmene. Ecúmene. Si es artificial se llama ecúmene. Si es natural se llama anecúmene. Así que la clave sería Anita. El medio geográfico es el factor condicionante que constituye la condición física de los pueblos y el resultado. Es decir, el medio geográfico rige el desarrollo cultural. Cuando te dicen que el medio geográfico rige, condiciona el desarrollo del hombre o la cultura, esa condición, esa delimitación, se la hace la escuela alemana. ¿Y la escuela alemana cuál sería aquí, El chicos? determinismo geográfico. Exactamente, el determinismo geográfico. Y la 10, todo esto mataba al revés, me dieron. La 10. Ley geográfica que afirma que en el análisis de los fenómenos geográficos se deben establecer la causa de los hechos o fenómenos. ¿Qué es lo cual es la respuesta aquí? Profe, no hay causalidad, pero ¿cuál es el otro nombre que tiene la causalidad? La explicación. Clave enano. Ya, muchachos. Listo. Jesús, hasta aquí llegamos. Ya mañana aplica la disciplina, muchachos. Correcto, profe, no hay problema. Listo, nos vemos, muchachos.